lugar de Campo Armiño, Mantaro o Huancavelica de 67,76 kilómetros y nos pide calcular los parámetros en el diseño mecánico de acuerdo a las normas y restricciones vigentes en el país y el Código Eléctrico del Perú, ¿no? Bueno, el conductor, el tipo de conductor que se va a utilizar para esta línea de transmisión va a ser el ACR Canari, y bueno, podemos encontrar en la tabla de conductores, ¿no? Su módulo de elasticidad es de 8000 kilogramos sobre milímetro elevado al cuadrado, y su coeficiente de dilatación lineal es 19,3 por 10 elevado a menos 6. Y los tramos considerados para el cálculo son los siguientes, ¿no? Para la estructura 2, B2 y C2 y D2 tenemos sus vanos, su desnivel y su ángulo. Para las hipótesis de cálculo tenemos hipótesis 1, que tiene sus condiciones, y la zona, ¿no?, en que se va a trabajar, 3500, a una altura de 3500 y 4500. Igual en la hipótesis 2 tenemos ahí sus valores, y la hipótesis 3 también tenemos que es el esfuerzo máximo. Hipótesis 4 sería temperatura máxima, que sería igual a la opacidad más la temperatura aquí. Y el hipótesis 5, que sería esfuerzo máximo 3. Y ahí tenemos, ¿no? Y bueno, ahí están sus valores de temperatura, presión del viento, el grosor de hielo, el esfuerzo de trabajo, igual en todas las hipótesis consideran sus parámetros, ¿no? Bueno, dice que hay que considerar los supuestos que consideren necesarios y presentar un cuadro y flechas y modelo del libro del sistema de distribución. Bueno, empezando con el cálculo, lo primero que vamos a obtener son los datos del conductor, ¿no? En este caso, la sección en milímetros sería el aluminio, 456 milímetros cuadrados, y el total de la sección sería 515 milímetros cuadrados, ¿no? Esto lo podemos sacar de tabla. En las tablas podemos encontrar, aquí podemos ver que aquí encontramos en la tabla de conductores ACR, calibre grueso, dice características físicas, y tenemos que Canari tiene una sección de 515, una total, y de aluminio de 456. Esos datos los anotamos acá en nuestra tabla. Esto lo obtenemos de tabla, y también podemos extraer nuestro diámetro exterior, que también lo podemos conseguir de tabla. Diámetro exterior, sección, diámetro exterior, y según el cable completo y el núcleo de acero, ¿no? Tenemos las dos secciones, perdón, los dos diámetros, y los anotamos en la tabla. Luego vamos a colocar el coeficiente de dilatación, ¿no?, que nos dan por dato, que es que va a ser igual a 19,3 por 10 elevado a menos 6, que es ¿no?, que podemos ver ahí. Y el peso unitario lo vamos a sacar también de tabla. El peso unitario, bueno, el peso unitario en tabla es de 1725, y lo dividimos entre 1000 para que sea kilogramos sobre metro. El tiro de rotura también lo sacamos de tabla. Carga de rotura 14.483, y lo colocamos, ¿no?, kilogramos. Y su módulo de elasticidad, según dato, es de 800 kilogramos sobre milímetro cuadrado. Bueno, tenemos el rango de temperatura mínima, media y máxima. Va a ser menos 10, y la media, que va a ser de 0, máxima de más 10 grados centígrados. Bueno, para calcular la presión del viento, según el Código Nacional de Electricidad, y según va a ser esta fórmula, ¿no? Bueno, Código Nacional de Electricidad, podemos ver acá los fundamentos, ¿no?, que hace que esto se calcule de esa forma, ¿no?, para la presión del viento. Acá podemos verla, ¿no? Para la carga debido al viento, dice, podemos utilizar la fórmula, ¿no?, que va a ser igual a la carga en newtons. Bueno, la carga en newtons, que va a ser igual a la constante de presión. Hay dos constantes, para elevaciones de 300 metros sobre el nivel del mar y para elevaciones mayores a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Ahí es, ¿no? Para mayores va a ser 0,603 y para menores 0,400, perdón, para menores 0,603 y para mayores 0,455. Bueno, V significa velocidad del viento en metros por segundo, SF significa factor de forma, y el A es el área proyectada en metros cuadrados, ¿no? Bueno, ahí tenemos las tablas, ¿no?, de donde nos vamos a guiar para calcular la velocidad del viento según la zona.
la zona A, B, C y C, ¿no? Ahí obtenemos las velocidades. Y bueno, vamos al cálculo. Bueno, obteniendo los resultados, el K de 0,455 quiere decir que es menor a los 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces utilizamos ese vector. El lugar está ubicado a menos de en una altura menos de los 3000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Acá. Ah, no, acá está 3500 y a una altura de 4500, dice. Entonces quiere decir que va a ser mayor, ¿no? Entonces acá, según el Código Nacional, dice que para elevaciones mayores a los 3000 metros sobre el nivel del mar utilizamos 0,455. Entonces acá debe ser mayor, ¿no? Claro, mayor. Nos ha faltado corregir ahí. Bueno, ahí, mayor que 3000 metros sobre el nivel del mar. Ya. Y para esta zona utilizamos una velocidad de 29 metros por segundo, según el código. 29 metros por segundo. Bueno, esa la sacamos de tabla también. 29 metros por segundo. Área 1 para elevaciones de 3000 a 4000 metros sobre el nivel del mar, dice. Bueno, tenemos una velocidad de 29 metros por segundo. Y en kilómetros, 104 kilómetros por segundo. A una temperatura de 5 grados centígrados. Para el caso de solo viento. Y bueno, ahora vamos a calcularlo, ¿no? La presión del viento, que va a ser igual a, en este caso, a la multiplicación de todos esos. Y obtenemos un valor de, multiplicando todos esos valores, hoy tenemos un valor de 39,007 kilogramos sobre metro cuadrado. Y el factor de seguridad, que es en el conductor EDS, ¿no? Que va a ser igual al 22%. Bueno, el 22% también lo obtenemos de acá, de este dato. El trabajo máximo va a ser, el factor de seguridad para trabajo máximo va a ser de 2,5. Bueno, y esos datos podemos obtener también. Luego vamos a calcular el vano ideal de regulación, que va a ser igual a esta fórmula que vemos aquí a continuación. A el vano ideal de regulación, que va a ser igual a la sumatoria de todos los vanos, elevados al cubo, ¿no? Entre la sumatoria de solamente los vanos, nada más, ¿no? En este caso es para un vano que no cuenta con desnivel, es esta fórmula. Pero para los vanos que sí tienen desnivel, va a ser esta fórmula que vamos a ver a continuación, ¿no? Esta que está señalada de amarillo. La que no tiene desnivel es una zona plana, no todo es plano. El vano de regulación ideal se la calcula así más puro con los vanos nada más. Pero cuando es con desnivel ya utilizamos esta fórmula más grande, ¿no? Y aquí el cálculo ya tenemos que hacerlo de distinta forma, ¿no? Entonces tenemos nuestros vanos y nuestro desnivel. Bueno, lo vamos a poner ahí. Y bueno, lo primero que he hecho es, como aquí dice los vanos elevados al cubo, entonces he colocado, ¿no? Todos mis vanos elevados al cubo. Como podemos verlos acá, elevado al cubo, todos los vanos, ¿no? 420 al cubo, 530 al cubo. Y también hemos visto que hay un coseno de un ángulo, ¿no? Por decirlo así. Entonces hemos calculado el coseno de ese ángulo, ¿no? De cada vano con su desnivel. Entonces el coseno, aquí es igual el coseno, ¿no? El coseno va a ser igual al desnivel entre el vano, ¿no? Entonces, perdón, va a ser igual al coseno del arco tangente del desnivel sobre el vano, ¿no? Y esa fórmula la aplicamos a todos estos, a todos los vanos, ¿no? Y sus desniveles. Y igual, ¿no? Para el segundo vano va a ser igual al coseno del arco tangente de su desnivel entre su vano. Y obtenemos ese valor, ¿no? Igual, ¿no? Para el coseno cubo simplemente le vamos este valor que hemos calculado ya y lo elevamos al cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer después? Simplemente aplicar la fórmula y obtenemos un vano de regulación ideal, ¿no? Es una formulota. Y obtenemos un vano de regulación ideal de 479,08 metros. En este caso, el vano de regulación ideal, ¿no?
Esta fórmula la podemos sacar también del Código Nacional de Electricidad, eh, para la ecuación del vano ideal, ¿no? Eh, de regulación ideal, ¿no? En este caso no le he pegado acá, pero bueno, si es con esa fórmula, sí nos pide, ¿no? Calcular. Y bueno, también tenemos otro libro, ¿no? Del cual nos hemos guiado, que es el libro del libro de Bautista, ¿no? Y bueno, aquí es donde he sacado la fórmula para calcular el vano de regulación ideal, ¿no? Y ahí podemos ver la fórmula, ¿no? Como hemos calculado. En este caso, cuando hay un desnivel, como es el que podemos ver en la imagen. Y para el que les mencioné, el AR, que es la primera fórmula, esta que podemos ver aquí, el cosado. Y esta es cuando están los vanos en forma horizontal, todos, ¿no? Y no existe un desnivel. Y bueno, así es como utilizamos Bueno, aquí es como hemos calculado de esta fórmula podemos extraer, ¿no? Cómo hemos calculado los cosenos del ángulo, ¿no? Bueno, es coseno del arco tangente del desnivel entre el vano. Y lo tenemos automáticamente. Bueno, una vez que hemos hecho eso, también podemos guiar de un libro llamado ERIU, de cálculo mecánico también. Bueno, es para la ecuación de cambio de estado, ¿no? Para vanos. Bueno, una vez que hemos hecho eso, vamos a obtener voy a mencionar, ¿no? Unas fórmulas que van a ser muy importantes para nuestro cálculo más adelante. Y es el cálculo del peso unitario, ¿no? Por kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? El resultante, que va a ser igual a la raíz cuadrada del peso del unitario del conductor más el peso, en este caso H, que sería eh, el peso unitario del hielo, que es el H, ¿no? Elevado al cuadrado, más el peso unitario adicional provocado por el peso del hielo, ¿no? Que va a ser el V. Vamos a utilizar las hipótesis y ahí tenemos los datos, ¿no? De cada hipótesis. Según la EDS inicial, temperatura de 10 grados centígrados, 10 grados centígrados. Bueno, la presión del viento va a ser 0 kilogramos sobre metro cuadrado. El tiro en el vértice, el tiro inicial va a ser el tiro inicial va a ser igual a la multiplicación, como podemos ver acá, del tiro de ruptura por el factor de seguridad del conductor de la EDS, que va a ser 22%, ¿no? En este caso utilizamos 22%, o también podemos utilizar el famoso 18%, ¿no? Pero acá nos dan el 22%, ¿no? Usualmente se utiliza el 18%, pero acá nos da dato 22%. Entonces ya hemos hecho eso, ahora vamos el espesor del hielo es 0 centímetros, entonces ya tenemos esos datos, vamos a calcular nuestros pesos, ¿no? Bueno, el esfuerzo inicial, que va a ser igual a la multiplicación del tiro en el vértice, en este caso va a ser dividido como el esfuerzo inicial va a ser igual a fuerza entre el área, entonces va a ser tiro entre su sección, ¿no? Y la sección total va a ser 515 milímetros cuadrados. Entonces, ahí lo dividimos entre la sección, el tiro inicial, y obtenemos un valor de 6,18 kilogramos sobre milímetro elevado al cuadrado, ¿no? Es el cálculo de sobrecargas. Ahora, el peso resultante, en este caso tenemos solamente el esfuerzo inicial, ¿no? En este caso, eh, solamente tenemos a ver, no tenemos esfuerzos que sí realmente sean considerables, ¿no? Solamente tenemos el peso unitario, que el peso unitario es el del conductor nada más, ¿no? Sería el del conductor. Y bueno, reemplazamos, solamente tenemos el del conductor, no tenemos el peso ocasionado por la presión del viento, nada, ni el peso provocado por el peso del hielo, tampoco no lo tenemos, ¿no?
Bueno, acá va a ser del hielo, H es hielo y V es viento, ¿no? Entonces, acá ha habido un error de variables. Bueno, es hielo ahí, ¿no? Y ahí va a ser viento. Viento, ¿no? Bueno, una confusión, ¿no? En los parámetros ahí. Bueno, y así es como quedaría, ¿no? Bueno, tenemos que el peso del viento, ¿no? El peso del viento es 50 kilogramos sobre la presión del viento, ¿no? Que va a ser igual a 50 kilogramos sobre metro cuadrado. Bueno, lo multiplicamos y obtenemos este valor, ¿no? Multiplicamos, como nos dice en la fórmula, en este caso, por la sección por el diámetro exterior, ¿no? Que va a ser el núcleo de acero de 9,83 milímetros y obtenemos un valor de 0,404.915, ¿no? kilogramos sobre metro. Y el peso resultante va a ser igual a la raíz cuadrada del, bueno, ¿dónde estoy, no? Estoy en la hipótesis 2 y ahí yo solamente estaba en la hipótesis 1. Bueno, ahí va a ser igual al conductor. Y ahora estoy en la hipótesis 2, ¿no? Bueno, en la hipótesis 2 el esfuerzo máximo nos dice que el esfuerzo máximo 1 va a ser a una temperatura de 10 grados centígrados. La presión del viento, que va a ser igual a 50 kilogramos sobre metro cuadrado. Y el tiro en el vértice 2, que va a ser igual a, bueno, al 40%, nos dice según acá la hipótesis, ¿no? De los datos, 40%, entonces el tiro inicial. Del tiro de ruptura, no es el tiro inicial, sino el tiro de ruptura. Entonces lo multiplicamos por el tiro de ruptura, ¿no? Que va a ser igual a 14.483 y obtenemos un valor de 5.793,2 kilogramos, ¿no? El espesor del hielo es 0 milímetros. Entonces, con esos datos, temperatura 10 grados centígrados, el esfuerzo final va a ser igual en este caso va a ser igual al tiro en el vértice entre su sección, ¿no? Esta es la fórmula que ya hemos aplicado, ¿no? El tiro en el vértice por la sección igual, ¿no? Ha sido acá. El tiro del vértice entre la sección. Entonces, podemos calcular con esto el peso del viento, ¿no? Que va a ser igual al producto de la presión del viento eh, en este caso, por su diámetro, ¿no? Del conductor, ¿no? Que va a ser igual a 9,83 milímetros. Entonces, multiplicando eso y dividiéndolo entre 1000, me va a dar un valor de 0,44915. Y, en este caso, el peso resultante me va a ser la raíz cuadrada, ¿no? del peso del viento más peso unitario y es al cuadrado. Y ahí nos da lo mismo, ¿no? Nos da lo mismo, solamente que se ha utilizado ese valor porque es el mismo. Entonces tenemos para la hipótesis 2 un peso resultante de 1,79365, ¿no? kilogramos sobre metro cuadrado, sobre metro nada más. En la hipótesis 3 nos dice el esfuerzo máximo 2. Entonces, para este caso tenemos una temperatura de menos 10 grados centígrados, una presión de viento de 25 kilogramos sobre metro cuadrado y un espesor de hielo de 12 milímetros y tiro en el vértice bueno, el tiro del vértice lo calcula multiplicando en este caso el tiro de ruptura por el que nos dan acá como dato por el 40%, dice el 40% del tiro de ruptura. Entonces por 0,4 lo hemos multiplicado acá y nos da un valor de 5.793,2. Bueno, lo mismo que el anterior también. Entonces acá podemos calcular el peso del viento, que va a ser igual a la presión del viento por, bueno, por acá se ha utilizado la fórmula que les mencioné, ¿no? Hay una fórmula especial cuando hay espesor de hielo. Es esta fórmula, ¿no? Presión del viento por la sección del conductor más 2 veces la costra de hielo, la cantidad de hielo que hay en el conductor, el grosor, ¿no? Decirlo así, entre 1000. Bueno, esta fórmula la hemos utilizado, ¿no? Esta fórmula esta. Y podemos ver que se lo divide entre 1000.
y sale con 0,845, 46, ya redondeándolo a kilogramos sobre metro, ¿no? Ese es para el peso del viento. Y para el peso el peso en este caso, que se le conoce como el peso H, ¿no? Que también es el peso unitario provocado por el hielo, ¿no? Es el peso provocado por el hielo. Como nos dice que hay un espesor de 12 milímetros, entonces utilizamos la fórmula, esta fórmula, esta que podemos ver acá, ¿no? Que va a ser igual a 0,00481 por la velocidad al cuadrado del viento por eh, el diámetro del conductor más 2 veces el espesor entre 1000. Utilizando esa fórmula obtenemos un valor de 0,759 kilogramos sobre metro. Y también obtenemos un peso resultante que va a ser igual a la raíz cuadrada de, del peso unitario del conductor más el peso del, en este caso del hielo, ¿no? El peso del hielo elevado al cuadrado más el peso del viento, ¿no? El peso del viento eh, y bueno, elevado al cuadrado, todo eso a la raíz. Y obtenemos un valor de 2,625 aproximadamente kilogramos sobre metro, ¿no? Bueno, es para la hipótesis 3, ¿no? Y para la hipótesis 4, que es flecha máxima, entonces nos da un dato, ¿no? Nos dice la temperatura según acá lo que nos han dejado, ampacidad más creep, nos dice. Bueno, la ampacidad más creep, dice. Entonces en este caso hemos calculado la creep, ¿no? La temperatura creep, que va a ser igual a, en este caso para este tipo de conductores, ¿no? A ACSR. Entonces calculamos nuestra temperatura de creep utilizando la siguiente ecuación, que va a ser igual a 2,4% del por ciento de RS, ¿no? Dice del esfuerzo, eh, en este caso el esfuerzo del tiro de ruptura, ¿no? El esfuerzo de ruptura, bueno, por elevado a la 1,3 por el T sería el tiempo, 0,10 elevado a la 0,16, ¿no? Bueno, ahí está la fórmula que, bueno, lo primero que hemos hallado va a ser la información, ¿no? Que es lo que se le llama a la temperatura creep, ¿no? O se le conoce, ¿no? Como la deformación causada por al realizarse el primer tiro, ¿no? En los conductores. Bueno, esto sería la deformación, ¿no? Al realizar el primer esfuerzo, ¿no? En el conductor. Bueno, y ahí sería la fórmula, ¿no? Hemos reemplazado por acá, bueno, es Z18, dice el esfuerzo inicial, ¿no? Que se realiza el conductor, ¿no? Y va a sufrir una deformación causada por este esfuerzo. Bueno, elevado a la 1,3, ¿no? Bueno, ¿qué más? Bueno, el tiempo, ¿no? Esto va a ser para un año, multiplicamos 24 horas, los 365 días, y por 10, ¿no? Elevado a la 0,16, ¿no? Y también está multiplicado por 10 elevado a la menos 6, ¿no? En este caso, lo que hemos hecho, ¿no? Para convertir ciertas unidades, ¿no? En este caso. Y obtenemos esa deformación. Y entonces nuestra temperatura creep sería igual al esfuerzo entre el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Y bueno, ahí obtenemos, ¿no? Bueno, es lo que nos indica la fórmula, ¿no? Y bueno, ya con eso obtenemos nuestros valores de temperatura aquí de 8,21, ¿no? Entonces, podemos ver que las temperaturas son bajas, ¿no? Entonces, para la ampacidad, en este caso, voy a utilizar 83 grados centígrados.
es muy elevado, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer, según nos dice acá, eh, voy a utilizar para, como el de máximo y el mínimo es -10 y -20, voy a utilizar para estas temperaturas bajas, ¿no? Entonces, voy a utilizar una temperatura de, supongamos, en este caso de 25 grados centígrados, ¿no? 25 grados centígrados. Hay un error acá. A ver. Acá nos dice, voy a cambiar ahí 25. Y bueno, ahí tenemos, ¿no?, ese valor. 33 para 33 grados centígrados. Entonces, ¿qué más? Tenemos el esfuerzo que nos dice acá que el el resultante, perdón, el peso resultante va a ser igual al peso del conductor, que va a ser igual a 1,725. Y para la hipótesis 4, para la oscilación de cadena, nos dan los datos de oscilación de cadena, ¿no? Nos dice acá, a ver, oscilación de cadena, hipótesis 4. Bueno, oscilación de cadena no dice, sino que dice esfuerzo máximo 3. No es oscilación de cadena. Bueno, aquí ha habido un error. Si no sería de eh, esfuerzo máximo 3, ¿no? Esfuerzo máximo 3, ¿no? Acá. Esfuerzo máximo 3, ¿no? Esfuerzo máximo 3 sería. Esfuerzo máximo 3, ¿no? Bueno, ahí. Igual, ¿no? Ya, esfuerzo máximo 3. Tenemos temperatura -10, presión del viento 0, espesor del hielo 18 milímetros y tiro en el vértice de 5793,2. Bueno, esto dice que va a ser igual a 5973. Bueno, va a ser igual al... Se lo va a multiplicar según los datos acá por el 40%, ¿no? Al tiro de, al tiro de ruptura, que se le conoce, ¿no? Tiro de ruptura. Bueno, entonces con eso vamos a disponernos a calcular el peso del hielo, que va a ser igual a la multiplicación usando la fórmula. Obtenemos un valor de 1,453 aproximadamente kilogramos sobre metro, y el resultante, que va a ser igual a raíz cuadrada del peso del hielo más el peso del conductor elevado al cuadrado. Y obtenemos un peso resultante de 3,17 kilogramos sobre metro, ¿no? Bueno, con esos datos vamos a disponernos a calcular, bueno, vamos a realizar los esfuerzos, ¿no? Los, los resultados, ¿no? Con la fórmula vamos a calcular lo que se le conoce el, eh, según la ecuación de cambio de estado, vamos a utilizar los parámetros, ¿no? Entonces, tenemos las siguientes, según las hipótesis. Para la condición inicial, tenemos temperatura de 10, para la condición y un esfuerzo resultante de 1,725. Bueno, estos datos vamos a ir calculando de acuerdo al avance que realizamos, ¿no? Bueno, y esto lo tenemos para la condición inicial, ¿no? Acá podemos ver la ecuación, ¿no? De cambio de estado, ¿no? X al cubo más A por X al cuadrado menos el B, ¿no? Y esos valores los tenemos de estas fórmulas, ¿no? El A multiplicando el vano de regulación, ¿no? Por el coeficiente bueno, el módulo de elasticidad, ¿no? Del conductor, por la temperatura de 1 menos la temperatura de 1, por el coseno del ángulo, más el peso resultante, el cuadrado, por el vano de regulación, al cuadrado. Bueno, no sé si este es el vano. A ver, vamos a ver la fórmula. A ver, donde hemos calculado nuestra primera variable, ¿no? Bueno, acá dice K13. Bueno, no es el vano, es el coeficiente de dilatación lineal, ¿no? Es coeficiente de dilatación lineal, lo que se parece
a la A que está acá del vano, ¿no? Es coeficiente de dilatación lineal, ¿eh? Atentos, coeficiente de dilatación lineal. Y este es el vano de regulación, ¿no? Por el módulo de elasticidad, por el coseno al cubo del ángulo, entre 24 por el área al cuadrado, por el esfuerzo inicial, esfuerzo 1, ¿no? Al cuadrado. Igual para el B tenemos el peso resultante al cuadrado, por el A al cuadrado, por el vano, por el módulo de elasticidad, por el coseno al cubo del ángulo, entre 24 veces por el área al cuadrado, ¿no? Bueno, tenemos estos datos: vano, desnivel, los ángulos, el coseno al ángulo, el coseno igual del ángulo al cubo, ¿no? Y tenemos para la hipótesis 1, 2, 3 y 4 y 5, ¿no? ¿Qué vamos a calcular? Sus esfuerzos, ¿no? Sus respectivos esfuerzos, ¿no? Y ahí hemos calculado sus respectivos esfuerzos y también tenemos la variable A, la B y su resultado, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Bueno, su cálculo es un poco, eh, por decirlo así, tenemos que utilizar unas fórmulas del Excel para calcular, ¿no? Porque es una función cúbica, ¿no? Función cúbica, por lo cual tenemos que utilizar sea como sea la herramienta del Excel, ¿no? Y bueno, esto se realiza de la siguiente forma, ¿no? Y lo podemos comprobar de esta forma, ¿no? Como hemos hecho, vamos acá en buscar buscar objetivo, seleccionamos, ahí está seleccionada la primera, el resultado, colocamos 0 con el valor de celda y cambiando la celda seleccionamos el esfuerzo, ¿no? Y le damos a aceptar. Entonces obtenemos ese valor, ¿no? Que es el mismo, ¿no? En realidad es el mismo, ¿no? Y así también podemos hacer para la siguiente, ¿no? Que es 0, bueno, aquí ya he obtenido el valor que es menos 0,0013, ¿no? Ahora vamos a ver si sale el mismo. Seleccionamos esa misma 0 con el valor y seleccionamos el esfuerzo, ¿no? Ahora le damos a aceptar y tiene que salirme lo mismo. Bueno, ahí está lo mismo, ¿no? Y con eso ya hemos calculado. Y así hacemos, ¿no? Para hipótesis 2, 3, 4 y 5, ¿no? Y para hipótesis 5 también. Entonces, una vez que hemos calculado ya nuestras variables, vamos a nuestra tabla y calculamos el resultado del cálculo mecánico de conductores, ¿no? Y bueno, ahí tenemos, ¿no? Las fórmulas que vamos a utilizar son las siguientes, ¿no? Para tiro máximo se utiliza esta fórmula. Y bueno, para el tiro tangencial, para el flecha del conductor también se utiliza las fórmulas que podemos ver acá, ¿no? A continuación. En este caso, hay para flecha del conductor en el terreno sin desnivel, en el terreno desnivelado, utilizamos esta fórmula, ¿no? Esta fórmula que vamos a ver ahí, ¿no? Para flecha del conductor en terreno desnivelado, dice. Bueno, ahí está la fórmula. Ahí tenemos también cómo hemos calculado las cargas unitarias. Vano con peso, vano medio, más con viento, ¿no? Y bueno, bueno, esas son las fórmulas que vamos a utilizar, ¿no? Y bueno, para calcular estos valores, ¿no? Hemos utilizado acá esta ecuación, ¿no? Como les mencionaba, ya les decía qué significaba cada uno de sus parámetros. Y ahí está, ¿no? Bueno, creo que, bueno, ahí ya no hay, bueno, esos son los únicos valores que he utilizado, ¿no? Entonces, para mi hipótesis 1, utilizo su vano y su desnivel, ¿no? Entonces, su esfuerzo, simplemente lo copio de acá de la tabla. Perdón, la tabla. Acá está la tabla, ¿no? Bueno, su esfuerzo inicial. Bueno, no está seleccionado acá. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está su esfuerzo inicial. Lo obtenemos de esta tabla que va a ser de la hipótesis 1, ¿no? Esfuerzo 1. Igual, ¿no? El esfuerzo 1 va a ser el mismo para todos los vanos. Y el tiro inicial, ¿no? El tiro inicial lo obtenemos también de acá de tabla. Tiro inicial en el vértice 1. Y ahí está, ¿no?
igual va a ser el mismo para todos, ¿no? Y el cálculo de la catenaria que va a ser igual al peso, no es el de su área, sino entre su peso unitario resultante, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? El cálculo de la catenaria, igual, ¿no? Para el vano 2, para el vano 3, ¿no? El tiro tangencial del conductor, bueno, utilizamos esta formulita que les mencioné a continuación, ¿no? Que les mencioné, el tiro máximo, que va a ser igual al tiro inicial por el coseno hiperbólico del abscisa del medio vano, xb y xa, ¿no? La abscisa del medio vano, ¿no? xa y xb, ¿no? Que sería, en este caso hemos calculado el xb entre el C2, nos dice acá, ¿no? El C2 sería la abscisa del medio vano XM, ¿no? Perdón, es el abscisa del medio vano XM. Y el C2 sería la catenaria, simplemente la catenaria. Entonces, ya, bueno, es una fórmula muy grande, ¿no? Ahí, bueno, sí es grande, ¿no? Aquí en el Excel se hace así bastante grande, ¿no? Entonces, ahí está la fórmula, hemos reemplazado y hemos calculado el tiro tangencial del conductor, ¿no? Igual para la flecha del conductor en metros, utilizamos esta fórmula, ¿no? Bueno, con esta fórmula vamos a calcular el valor de la flecha del conductor, ¿no? Que va a ser igual a la catenaria por el coseno hiperbólico del vano de regulación ideal entre 2 veces el valor de la catenaria menos 1, ¿no? Por el coseno hiperbólico, bueno, el xm que va a ser igual a el xm que es abscisa del medio vano, entre la catenaria, entre la catenaria normal, ¿no? Bueno, entonces, con esa fórmula, ¿no? Es la fórmula que podemos ver ahí que está escrita en el Excel y ahí podemos ver, ¿no? Sus parámetros, ¿no? Que hemos utilizado la catenaria, los vanos, ¿no? Y todo ello. Y bueno, ya con esa fórmula hemos utilizado, ¿no? Nos hemos guiado de eso. Ahí está, ¿no? Cómo es calculado el XM, el valor de XM, ¿no? El XM va a ser igual a la catenaria por el arco seno hiperbólico de H, nos dice, ¿no? H sería en este caso, sería la división, ¿no? Del vano, del desnivel entre el vano. O más conocido, no, H sería el desnivel, ¿no? H sería el desnivel. H sería el desnivel que existe, ¿no? Entonces, bueno, esa es la fórmula que utilizaremos, ¿no? Igual, ¿no? Nos podemos guiar de este libro ERIU, ¿no? Que es electrificación rural y urbana. Y bueno, ahí está la fórmula, ¿no? Y luego procedemos a calcular para la hipótesis 1, ya hemos calculado eso, ¿no? Para la hipótesis 2, esfuerzo máximo, escogemos el valor de nuestro esfuerzo, ¿no? En este caso vamos a iniciar con, bueno, el esfuerzo que se ha seleccionado el esfuerzo 2, ¿no? Que sería este de acá, ¿no? Hemos calculado en la hipótesis 2, igual para el vano 2 también. Y ya también obtenemos el tiro inicial que va a ser igual al esfuerzo por en este caso por el peso unitario 2, ¿no? Como estamos en la hipótesis 2 sería por el peso unitario 2. A ver, ¿dónde está colocado el peso unitario 2? No hay aquí. Parece que faltó colocarla. A ver, dice K8, ¿no? K8 no es por la sección total, ¿no? Por la sección total, por el área. Entonces acá podemos ver que ha sido obtenido simplemente de tabla, ¿no? Entonces sería por el área, no para el tiro inicial. Entonces ahora vamos a calcular la catenaria, que va a ser igual al esfuerzo, al tiro
entre el peso unitario, ¿no? Entre el peso unitario 2, ¿no? Sería en este caso. Bueno, y acá lo podemos comprobar, ¿no? Peso unitario 2. Entonces, así hacemos con todos los valores, ¿no? Igual, para el tiro tangencial del conductor, utilizamos la fórmula que ya le mencioné. Y para la flecha también, ya tenemos esos valores. Igual, ¿no? Para la hipótesis de esfuerzo 3 máximo. Para la hipótesis 4, flecha máxima. Y para la hipótesis 5, esfuerzo máximo, ¿no? Y obtenemos los valores, ¿no? Que podemos ver ahí en la tabla, ¿no? Hipótesis 1, EDS inicial. Hipótesis 2, esfuerzo máximo 1. Hipótesis 3, esfuerzo máximo 2. Hipótesis 4, flecha máxima. Hipótesis 5, esfuerzo máximo. Obtenemos sus valores, ¿no? De flecha de conductor, tiro tangencial, catenaria, tiro inicial, esfuerzo y sus esfuerzos, ¿no? Con sus fórmulas y todo, ¿no? También obtenemos el valor de la ecuación de cambio de estado. Con la ecuación de cambio de estado obtenemos sus valores, ¿no? Que nos van a servir para calcular todos estos valores de las hipótesis, ¿no? Todos sus el cálculo, ¿no? Bueno, eso es todo por el video. Muchas gracias.